Buenas tardes de nuevo. Bueno, tengo nuevamente el gran honor de presentar a mi querido compañero, el doctor Francisco Perujo Serrano, que va a presentar El investigador en su laberinto, que es la ponencia que Paco nos va a presentar. El doctor Perujo es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla y es director del Gabinete de Comunicación y Marketing del rector de la Universidad de Cádiz. Es coordinador del curso de expertos de Comunicación Institucional y Marketing Político de la Universidad de Sevilla. Ha sido director de Comunicación del Parlamento de Andalucía, director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y es profesor en la Universidad de Cádiz en grado y máster y también en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Granada, entre otras muchísimas cosas con las que la mayor parte de las personas conoce perfectamente el perfil estupendo y variopinto del doctor Perujo, que además de todo eso es un excelente compañero. Gracias. ¿Y ella también? Muchas gracias, Carmen. Gracias. Principal, por invitarme. Yo me voy a levantar, voy a hablar con vosotros. Me gustaría que algún día me pagaran por los pasos que doy o por los kilómetros que recorro cuando doy clase, porque el desplazamiento es una forma de armonizar el mensaje y voy aquilatando las palabras a los pasos y así me siento más seguro y más dinámico en el discurso, ¿no? Uno es la suma de sus vivencias y de sus conocimientos, los conocimientos que recibe de los libros, los conocimientos que recibe de las personas, principalmente de los segundos, aunque como dice el doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y jerezano universal, caballero Bonal, somos el tiempo que nos queda, ¿no? Y hay que aprovechar ese escaso tiempo que nos queda, que es escaso desde el principio, para entre otras cosas, formarnos. Y ese es el sentido de esto. Hay un proverbio oriental magnífico que dice que el sabio es sabio no por saber todo, sino por saber utilizar lo poco que sabe. En cierta medida es algo que debemos de, con inteligencia, poner en funcionamiento cuando decidimos hacer una tesis doctoral. Cuando digo lo de esto porque cuando yo me sentaba en las aulas de la facultad, recién nacida Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla, yo aspiraba alguna vez, no lo voy a conseguir nunca, a disponer de la sabiduría de la formación universal, humanista. No se puede ser humanista sin ser humano, como Manuel Ángel Vázquez Medel, que fue mi profesor que crea escuela, pero más que escuela es secuela, es decir, deja huella y secuela en la memoria afectiva de sus alumnos. Me voy a levantar, si me lo permitís. Creo que la sonoridad no es demasiado buena, pero creo que me siento más a gusto cuando me levanto. ¿Okay? Mis alumnos, los alumnos de la facultad, saben que es así, ¿no? Forma parte la retórica aristotélica, memoria, inventio, actio y dispositio, ¿no? Y el dispositio necesita un poco de esta tendencia hacia el desplazamiento que nos acompaña permanentemente. Vivimos en el desplazamiento. Hay un sociólogo y politólogo argentino, que es Mario Riorda, que dice precisamente eso, que vivimos en el desplazamiento, vivimos al borde del abismo, vivimos en la frontera. ¿Y qué pasa en esta situación de vivir en la frontera? Que la comunicación, que los medios de comunicación han propiciado el salto de paradigma en el que vivimos, que en palabras de Ernest Morin, el antropólogo francés Ernest Morin, no es que vivamos en una era de cambio, sino que vivimos en un cambio de era. Y ese cambio de era está precisamente espoleado, impulsado, condicionado, protagonizado por la comunicación. Y los medios de comunicación, los responsables de comunicación, quienes gestionamos la comunicación, todos comunicamos, pero todos no somos capaces de gestionar la comunicación. Para eso hace falta una formación especializada, una formación cualificada, que es la que se recibe en las facultades de ciencias de la comunicación. La comunicación ha dejado, hoy los medios de comunicación han pasado de ser los que cuentan las cosas, los que relatan los cambios, a ser el motor del cambio. Y es un salto de paradigma brutal. Porque todos los cambios vienen de
de la mano de la comunicación, y como afirma el mismo Edgar Morin, hemos pasado de ser seres racionales a ser seres relacionales, donde nuestra capacidad de interacción en movimiento es lo que nos sitúa y nos resitúa en un entorno comunicativo en el que cada vez tiene más peso la comunicación. Y por ahí hay deambulando una teoría, una teorética, teoría de la teoría, muy aludida, muy apelada, muy extendida, que es la teoría del sistema. Es decir, tan importante es la comunicación, el intercambio químico para las células, para vivir, como el intercambio de comunicación para nosotros, para coexistir, porque somos seres sociales. Y somos seres sociales porque tenemos capacidad de comunicación y de interacción con los demás. Llevaba razón el concejal del Ayuntamiento de Jerez en esa evolución retrospectiva al ético del término persona. Pero yo quiero daros una serie de pistas. Decía un ensayista y escritor francés del 18, que es Louis Boutage, que prefiero un consejo a 10 avisos y prefiero una ayuda a 10 consejos. Yo voy a tratar de que lo que yo os diga aquí sean una serie de consejos. ¿Para qué? Para poner en pie una tesis. Una tesis es algo complicado. Por la casuística formal, jurídica, académica, científica, pero también personal y vital, que rodea la decisión personal de decidir hacer una tesis. Hasta ahora, muchos de los que estáis aquí, desde el punto de vista académico, habéis hecho lo mismo. Habéis sido esponjas. Habéis constituido la parte pasiva de un sistema educativo en sus distintos niveles. Desde infantil, que es el curso en el que entrará mi niña Ana, que tiene 2 años y 3 meses el año que viene, hasta el doctorado. Habéis sido esponjas. Parte pasiva, habéis recibido conocimiento arreglado en sus diferentes niveles. Ahora os vais a dar un salto de paradigma. No sé si lo sabéis, pero es así. No sé si sois conscientes, pero esta es una certeza inapelable. Cuando la certeza es lo que no tiene un tesista, que es lo que se dice en Iberoamérica. Los doctorandos y la ciencia en sí misma, como decía Sócrates, la ciencia la impulsa el deseo intelectual de destruir errores, no de descubrir verdades. Las verdades absolutas, los dogmas, los dejamos para las creencias, para esos sistemas de creencias más o menos encapsulados que evolucionan no mucho con el tiempo, que son las religiones. No, aquí no hay dogmas de fe, aquí todo es duda, aquí todo se demuestra, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Ese es el sistema. Y es complicado, exige de rigor, y exige de esfuerzo, y exige de preparación. Y para eso existen los programas de doctorado, para preparados como investigadores. No se van a preparar para investigadores, ni para dar el salto. Hasta ahora solo habéis heredado y recibido conocimiento. A partir de ahora vais a producir conocimiento, generar conocimiento. Vais a ensanchar lo que se conoce. Esa es la idea del investigador en ciernes, que en mi caso era un investigador en viernes, sábados y domingos, porque estaba trabajando y le dedicaba a la tesis los fines de semana. ¿Por qué decía? Un momento, no solo una serie de casuísticas, no solo académicas y científicas, jurídicas y formales, porque se hace la tesis a contrarreloj. La tesis es una investigación inédita, es una investigación diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque siempre se investiga en grupo, en equipo, sea en instituciones privadas o en instituciones públicas, sea en la universidad o en laboratorios. Se investiga en equipo, sin embargo aquí se investiga en solitario. Y siempre se investiga con conocimiento de causa de haber investigado antes, ahora se investiga por primera vez. ¿Qué es la tesis? La tesis es una especie de carnet, como el carnet de conducir, el carnet de investigador de la tesis. Es el mayor grado que oficialmente, formal, jurídicamente, pueden otorgar, conceder las universidades, pero que te faculta como investigador. Es el carnet de investigador. Es una primera investigación que casi siempre, en la mayoría de los casos, se queda en la última. Si hiciéramos una estadística, yo no soy muy amigo de las estadísticas. He recurrido de ellas para acudir siempre a la parte que me conviene. El autor de Tom Sawyer, Mark Twain, decía que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Cuando uséis las estadísticas en vuestra tesis para ponderar, valorar, medir datos, siempre los datos esconden realidades.
Lo cuantitativo es insuficiente, necesita de lo cualitativo. Pero, si hiciéramos una estadística, la mayor parte de los que inician los cursos de doctorado no terminan, en muchos casos, con la lectura y defensa exitosa de la tesis, que esa es otra. Me voy a poner un poquito, no quiero ponerme apocalíptico, pero claro, es que aquí las retroalimentaciones intermedias son escasas cuando no pocas. Si me pongo un poco apocalíptico, nos lo jugamos todo al día del juicio final. Y el día del juicio final es el día del tribunal, que está justo al final. Tenéis que ir con la garantía de un trabajo bien hecho. Y del ensayo previo. Cuando en clase damos comunicación de crisis, hablamos de simulacro, ensayo, simulacro, ensayo, simulacro, ensayo. Hay que, una tesis, la defensa de la tesis se convierte en un ritual que debe ser ensayado, donde cada uno tiene su rol y donde no sabe nadie más de tu tema que tú. Y eso es un principio elemental de reconocer la autoridad. Aunque el principio de toda investigación científica es el reconocimiento humilde de la ignorancia. Y ese es el principio de la ciencia. El principio de la ciencia es que queremos saber lo que no sabemos. Y nunca lo vamos a saber todo. Una tesis doctoral, una investigación, siempre está inconclusa. Siempre está inconclusa. Nunca es del todo concluyente. Siempre se pueden enmendar, refutar, corregir. Y nunca, y en ciencias sociales menos. ¿Sí? Estamos analizando fenómenos vivos. ¿Cómo va a ser concluyente? ¿Cómo va a estar concluida por completo una investigación? Imposible. Por eso, cuando se hace una tesis, hay que tener la mesura que casi siempre viene del director de tesis. El director de tesis es una figura muy complicada y muy difícil de ejercer. Hay distintos tipos de directores de tesis. Yo tengo una pequeña publicación que hice en su día, me permití esa licencia intelectual, no creí que iba a tener un hijo, al final lo tuve, planté el árbol y hice los libros, ahora estoy con el libro Familia, y he leído todos los libros que tenía pendientes, casi todos de flamenco. Pues, uno sobre flamenco y marca España, que me está retenido desde hace 2 años. Pero hay muchos perfiles de directores de tesis. El perfeccionista, la perfección es fascista. La perfección es una perversión de la inteligencia. No podemos ser perfectos. Un director, como decimos en Cádiz, hartible, paraliza la tesis y acompleja al tesista. Cuando somos de por sí, por naturaleza, seres que podemos tender por naturaleza a la parálisis, porque no tenemos experiencia en investigar. Se investiga solo, se investiga contrarreloj, porque en el momento que registras, te matriculas, empieza el tiempo a correr y hay unos plazos determinados por las normativas, diferentes normativas, que están cambiando constantemente, y porque se hace sin experiencia previa y no se hace en equipo, que es como se suele investigar. Es una primera investigación rara, por todo lo que nos rodea, por sus casuísticas formales, por sus casuísticas académicas y por sus casuísticas vitales. La hacen investigadores que no están acostumbrados a investigar en la mayoría de los casos, y se hace la tesis en muchas ocasiones en unos momentos vitales un poco de transición, como una especie de, en algunas ocasiones, de estrambote de la carrera académica de cada uno de nosotros. En un momento, en una fase de indefinición, que no sabemos si seguir estudiando, seguir como universitario, desembarcar en el mercado laboral, es decir, por todo eso lo metemos en una costelera y lo removemos y salís vosotros. Salís vosotros. Yo aquí vengo con toda la humildad del mundo, a tratar de dar una serie de observaciones. Yo hice una tesis sobre el flamenco en los medios de comunicación. A partir de los 16 años en este país nos han obligado a estudiar. Si permaneces en el sistema educativo en sus distintos niveles, hasta llegar al máximo, que es el doctorado, uno está porque, en la mayoría de los casos, porque quiere seguir formándose, porque quiere. Hay voluntad. Hay buena voluntad de seguir aprendiendo, de seguir formándote. No hay una obligación. Si eliges un tema
de tesis que no te gusta, que no estimula, que no es atractivo, se puede convertir en un tema de tesis insoportable. Hasta esos detalles tan peregrinos, tan en un principio intrascendentes, deben ser contemplados para hacer de la tesis un desafío posible. Tenemos que saber que, lo que decía anteriormente, que queremos saber lo que no sabemos. Y que, como a todo en la vida, a leer se aprende leyendo, a escribir se aprende escribiendo, a amar se aprende amando, a investigar se aprende investigando. Y para aprender a investigar, para eso están los cursos de doctorado. Y la investigación, toda, no importa el ámbito de conocimiento, las 5 grandes áreas de conocimiento. Yo me formé en las ciencias sociales y de la comunicación. Y hasta ahora la vida me ha demostrado que igual no hice del todo una mala elección. En su momento reconduje la formación más hacia la gestión de la comunicación institucional que al trabajo en medios de comunicación, porque vi asesoramiento de mi director de tesis, mi venerado, querido y amigo hoy, en aquel momento maestro Juan Luis Manfredi Mayoral. Juan Luis me dijo: revienta tu camino, tanto académico como profesional, y creo que me entiendo. La investigación siempre es, toda investigación, no importa la rama del saber, es en esencia autoconstructiva. La investigación, cuando hagáis la tesis, veréis que la investigación tiene vida propia, se hace a sí misma, tiene sus derroteros, deambula por caminos que no querías. Es decir, la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada es abisal, es abismal. La investigación científica no es a priorística, las conclusiones son a posteriorísticas, pero nunca es a priorística, porque si es a priorística es predeterminística. Hay predeterminación, y si hay predeterminación no hay ciencia. Habrá prejuicios, habrá otra cosa, pero ciencia no. La ciencia es prueba, error, prueba, error. ¿De acuerdo? Voy muy rápido porque tengo muy poco tiempo. Una tesis nunca es especulativa, es demostrativa, no muestra, demuestra. Tenemos que demostrar cosas. Y a eso que demostramos lo llamamos tesis. Y la defendemos con firmeza, con absoluta firmeza, con humildad, pero con firmeza. Con conocimiento. Eso es lo que te da haber investigado, el conocimiento. Más conocimiento que nadie en un ámbito determinado del saber. Lo que decía anteriormente, que el inteligente no es el que sabe de todo, sino el que sabe utilizar algo de lo poco que sabe. Desde la perspectiva de Durkheim, eso es especialización, división del trabajo, en cierta medida es así, pero vamos a una sociedad altamente competitiva y altamente especializada. ¿Y qué aspira la investigación? Se haga en solitario, se haga en equipo, se haga desde un laboratorio privado, se haga desde la universidad, se haga como un tesista, se haga como un patarroyo, es decir, como un investigador absolutamente aclamado y reconocido mundialmente. ¿Qué es lo que aspira toda investigación? Desde las más humildes a las más potentes. Aspiran dos cosas. Se aspira cuando se investiga, además de tener el carnet de investigador, se aspira a la utilidad social y la validez científica. La utilidad social que genere conocimiento. Si no genera conocimiento, es repetición. Yo he asistido a tribunales de tesis y he leído algunos documentos en el que el tesista era un entusiasta, afanado y obseso seguidor del Mester de juzgaría. Era citar, recitar, recitar, recitar y recitar. No podemos convertir nuestra tesis en un prostíbulo, no en una casa de citas, en modo alguno. No, porque si no, no aportamos, no generamos conocimiento. Cuando ese es uno de los dos principios inspiradores de la investigación, en cualquier nivel, en cualquier lugar del mundo, en cualquier área del conocimiento. Uno, generar conocimiento. Si citamos, recitamos y recitamos, no generamos conocimiento, lo estamos repitiendo, reverberando. Estúpidamente, estamos haciendo un esfuerzo baldío, no ensayamos los límites del conocimiento. Somos eco, simplemente eco, pero no aportamos conocimiento. Dos, la validez científica. En eso consiste aprobar una tesis, que un tribunal reconocido, es decir, un tribunal de ciencia de la comunicación, en el que estén estos señores y validen como cum laude una tesis, esa tesis es válida. No me cabe la menor duda.
con la botellita de agua como un flamenco, ¿verdad? Yo llevo todos los días de teléfono que tengo una lengua como Manuel de los Santos Pastor Agujeta de Jerez después de cantar por Sevilla. Ahora bien, la tesis tiene que tener sólidos cimientos. Y esos sólidos cimientos, como todo en la vida, empieza por la preparación. Lo que decía Picasso, si la inspiración me viene que me cojas trabajando, es el fruto, el resultado del trabajo. La calidad no es un accidente, es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia, de Ramón y Cajal. Una buena tesis es el fruto del esfuerzo y del resultado de la inteligencia y de la preparación. Y de la buena dirección, para no equivocarnos. Porque un tesista cuando coge una investigación está ciego, no sabe lo que tiene en sus manos, tiene que ser orientado. Y ese perro guía es el director de la tesis. Voy a ir muy rápido, esto lo dejaré a la organización. ¿Qué es, en consecuencia, un tesista, un investigador, un doctorando? Una especie de arqueólogo del saber. Algo, este es remedio a modo de figura retórica para que visualmente se os quede claro, no es más que un alarde didáctico. Un investigador es un arqueólogo del saber, pero en la antípoda del arqueólogo romántico. No es un Indiana Jones. Un arqueólogo del saber es una persona que, sin riesgo, perimetra, baliza, sin aventuras, un terreno muy delimitado y ahonda para conocerlo. Profundiza. Eso es un investigador. Un arqueólogo del saber se adentra en una parte específica de una determinada área de conocimiento para saber lo que no se sabe y para saber de eso que no se sabe más que nadie. Sencillamente, estoy siendo muy coloquial para ser medianamente, para cumplir con esa máxima de Luis Bussas, ¿no? Os voy a dar un decálogo de principios, orientaciones, observaciones, sobre el TEA, que es la cosa que no las vea, de observaciones básicas sobre la investigación de una persona que no sabe investigar, que lo hace por primera vez y lo hace casi en solitario. Y a contrarreloj. 1. La elección del tema. Fundamental. Que luego condicionará, la elección del tema condicionará la redacción final del título, porque a veces te encuentras títulos de tesis que no tienen nada que ver con el contenido de la tesis. Y títulos de trabajo de investigación que no tienen nada que ver con el trabajo de investigación. Obviamente, a lo largo del camino de la investigación se encontró con una espita que era más válida, donde tenía más datos, tenía más facilidad de acceso a la fuente de conocimiento, hizo otra cosa, la tenía registrada con un nombre y al final no hay una relación de causa-efecto entre el título y el contenido. Primero, la elección del tema. ¿Cómo debe ser el tema que elijamos? Es la primera duda. La ciencia parte de la incógnita, de querer saber lo que no se sabe, es decir, la curiosidad espolea la mente, la abre, la convicción la cierra. Cuando se investiga desde la curiosidad, no desde la convicción. Si tenemos la convicción, no se investiga otra cosa, ¿vale? 1. ¿Cómo debe ser el tema? Primero, accesible. Como la Becrén, que esté a mano. Que esté a mano. El tema, el objeto de estudio. Ahora con las nuevas tecnologías te facilitan investigar temas que no están muy a mano, te lo acercan. Pero si no es accesible, no es operativo. Y si no es operativo, no es manipulable, ni física ni intelectualmente. Y si no es manipulable de ninguna de las dos cosas, la investigación encalla, no avanza. 2. Debe ser mensurable. El que mucho abarca, poco aprieta, decía mi madre. Cuando me veía a mí de chico, que yo quería estar en la banda de música, y yo, que te dan en el equipo baloncesto, que te van a morir el intento. No podemos abarcar mucho. Estamos solos, tenemos el tiempo limitado, tenemos las capacidades. El principio de Peter, y ahí funciona el principio de Peter como un auténtico tirano, como un dictador, es decir, llegamos a un punto a partir del cual somos absolutamente incapaces. De tal manera que tiene que ser mensurable. Tenemos que medir. ¿Qué quiero hacer? ¿Una investigación? Sí. ¿Quiero hacer una tesis? Sí. ¿De qué? ¿De flamenco en los medios de comunicación del universo? ¿De Andalucía? No. Estaba en Granada, medio de comunicación de Granada, y de ahí puedes traer, colegir, establecer conclusiones que puedan servir para ese mismo ámbito de conocimiento, pero el objeto de estudio tiene que ser, 1, accesible. 2,
mensurable que se puede abarcar. Una investigación que abarca mucho, que ensancha mucho, te aplasta. Acabas sepultado por la investigación. Te paraliza por completo. Es decir, al investigador lo paralizan tres cosas: sus circunstancias personales, dos, el miedo, que siempre es paralizante, hasta luego Miguel Ángel, y tres, que el objeto de estudio sea demasiado pesado. Si es demasiado pesado, no podemos avanzar. Tres, atractivo. El tema, el objeto de estudio tiene que estimular la investigación. Si elegís un objeto de estudio que no os persuade, que no os enamora, que no os gusta, que no os estimula, que no es atractivo, chungo, cubata. Lo vais a tener complicado. No vais a tener esa retroalimentación continua que se establece en ese maridaje, en esa relación de pareja entre objeto y sujeto, entre el sujeto que estudia y el objeto que es estudiado. Se establece ahí una relación muy particular, que casi siempre va ganando el objeto de estudio sobre el sujeto que investiga. Pero tiene que ser atractivo. Si no os gusta, elegid algo que os guste, un tema que os emocione, que sea sugestivo. 4, oportuno. Es decir, abunda en la afirmación que hacía con anterioridad, que genere conocimiento, que no haya sido estudiado antes, que aporte saber antes. Porque si no, si es pura réplica, puro reflejo, no es ciencia, es fotocopia. Y 5, asequible, que los costes sean soportables, todos los costes. Los costes económicos, porque cuesta hacer una tesis, no solo cuesta intelectual, también cuesta económicamente. Que los costes, todos los costes económicos, físicos, intelectuales, tecnológicos, es decir, de logística, que sean soportables. Si no son soportables, nos hemos equivocado en el tema que elegimos. Y si nos equivocamos en el tema, tenemos un elevado índice de probabilidades de terminar siendo devorados por el proceso de investigación. 2. La triple, que yo creo que es casi cuádruple, triple delimitación del objeto de estudio. Más en ciencias sociales que en otros ámbitos de conocimiento. Triple delimitación del objeto de estudio. Delimitación espacial, temporal y conceptual. Yo voy a pasar a las diapositivas. Es decir, que están en el libro, a mí me da igual, las paso, porque si digo que esto es para que os sirva y luego me lo llevo al brazo, pues entonces me estoy contradiciendo y estoy haciendo aquí un alarde de superchería. Espacial, temporal y conceptual. Espacial, porque hay que balizar el campo de trabajo. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Vamos a estudiar los medios locales de Cádiz o los medios locales gratuitos de Cádiz y la provincia o los periódicos gratuitos en España? ¿Vamos a estudiar las campañas de publicidad de Coca-Cola en Europa, en Estados Unidos? Sí. Balizar el campo de trabajo. 2. Segmentar el eje cronológico. Segmentarlo en un momento. Cuando investigamos, como la investigación es de naturaleza per se autoconstructiva, se va generando y va adoptando caminos inexplorados, inusitados, inesperados, os vais a dar cuenta que con inteligencia hay que adoptar 2 técnicas de buen jardinero. Parece que no es muy académico ni muy científico, teniendo ahí ese pedazo de jardín, igual viene al saco. Pero las 2 técnicas de buen jardinero, que es la técnica de la poda y del injerto. Un tesista, bien dirigido por su director de tesis, necesita en distintos momentos del proceso de investigación acudir con acierto, con inteligencia, a esas 2 técnicas del buen jardinero. La poda y el injerto. Si hay áreas de conocimiento que no esperabas, que te asaltan, que emergen, que te sorprenden, que son interesantes para la investigación, se acometen. Las metes dentro, injertas. Llega un momento en que tienes que concluir la investigación, porque hay un tiempo tasado, hay un plazo formal para acabarla, para presentarla y para defenderla. En consecuencia, tienes que podar el injerto y la poda con inteligencia. Pongo un ejemplo. Yo no cuento muchas batallitas, ¿no? Creo que sean interesantes, pero cuando yo estaba estudiando los medios de comunicación en Granada, en su relación con el flamenco, no era una tesis de historia, no quería contar la historia del flamenco, eso es otro ámbito de conocimiento, yo quería saber el papel que han tenido los medios de comunicación en la socialización del flamenco. Era mi perspectiva, mi enfoque, donde yo me he formado. Hubo un momento de la investigación
en el que en los periódicos de Granada, del mediados del siglo XIX, empiezan a aparecer noticias en las que el flamenco era atrexo, era decorado, era un segundón, una estrella de reparto. Era el escenario romántico al que acudían Washington Irving, Alejandro Dumas. Los periódicos de Granada y de Madrid se interesaban por el flamenco, ¿no? Se interesaban por esos eminentes literatos que venían a Granada en busca de ese romanticismo, ese atavismo, esa huida de la máquina y de la revolución industrial hacia orígenes más primitivos, ¿no? Y eso me abrió una veta de investigación que necesariamente tuvo que incorporar, que eran los viajeros románticos y el flamenco. Necesariamente. Me tiré muchas tardes en la Casa de los Tiros, en la Biblioteca Provincial de Granada, el invierno que más llovió en los últimos 200 años en Granada, con una humedad tremenda que yo no creía que iban a salir ratas, sino que iban a salir más bien truchas, pero cuando te sale, cuando en un momento imprevisto, somos los que investigamos y hacemos una tesis, nos convertimos en unos frikis. Y cuando pasa algo de eso, eso justifica todos los esfuerzos. Justifica haber investigado, porque lo has descubierto. Lo has descubierto, es decir, inveteradamente se venía diciendo que la niña de los Peinas estuvo en Granada por primera vez en el año 25, mentira, estuvo en el año 22. Lo descubres, eres un friki total, absoluto, no te quepa la menor duda, lo eres, pero ha valido la pena, porque lo has descubierto. ¿Vale? Seguimos. Espacial, temporal y conceptual. Hay que concretar el tema. Y ahí decía que hay una cuádruple forma de segmentarlo también desde el punto de vista disciplinar. ¿A qué disciplina? Las investigaciones pueden ser marcadamente multidisciplinares e interdisciplinares, más bien inter que multi, porque las disciplinas están en conexión y eso obliga en muchos casos a tener direcciones de tesis compartidas, ¿no? Con profesionales de distintos ámbitos de conocimiento. Yo conozco una tesis que se ha leído hace poco de flamenco, en el que había un médico y había un antropólogo. Y se estudiaban conductas de las bailadoras de flamenco posturales a la hora de bailar y su relación con su modo de vida, antropología y medicina. Seguimos. La investigación. El objetivo de toda investigación es investigar. La investigación, como la vida misma, es un proceso. Es un proceso. En consecuencia, es un camino que se avanza, que tiene un montón de ramificaciones, las tesis se complican, se ramifican, y que son inesperadas, pero el proceso es investigar. Investigar es un proceso. La investigación es el camino, no hay otro. Y la investigación marca el camino. Si no tenemos claro esto, vamos a ser predeterministas. Y eso es malo. Y debemos de reorientar todos los esfuerzos hacia la investigación. Todos los esfuerzos que podamos. No estamos avezados en el hecho de investigar, no tenemos un conocimiento previo porque estamos investigando por primera vez, lo hacemos en solitario, con la ayuda sola del director y con el tiempo tasado. Si encima nos aburrimos porque el tema no nos gusta o nos despistamos, cuando uno hace una tesis es como el verso aquel de la canción que cantaba María Dolores Pradera, del tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a mí. Pues el tiempo que os quede libre, si os es posible, dedicárselo a la tesis. Necesariamente, es la única forma de cuadrar el tiempo y de terminar dentro del plazo. 4. Voy muy rápido porque tengo poco tiempo, quiero acabar, empezar a las 1:15, voy a acabar un poquito antes de las 1:15. Método más disciplina igual al axioma de la máxima responsabilidad. Debemos de someter la investigación a una normativa externa, que es científica y académica, y eso se le llama método, y a una normativa interna, que es propia y nuestra, y a eso se le llama autorregulación, es decir, disciplina. Si no somos disciplinados, si no hacemos las cosas, proveyéndonos a nosotros mismos de una serie de hábitos, de conducta, para hacer las cosas siempre de la misma forma, con un determinado criterio, ¿no? Se convertirá el proceso de investigar en un caos y en consecuencia no llegaremos a ningún sitio. Primero, método.
Cuando hacemos una investigación... ¿Qué? ¿Una máquina dando marcha atrás? Cuando investigamos, tenemos que someternos de alguna u otra manera al corsé del método. Tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos y no fundamentamos bien qué investigamos y cómo lo investigamos, bueno, igual hacemos un ensayo, pero no hacemos una tesis. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y lo segundo, la tesis. Hay que fundamentar la tesis y debemos revestir el proceso conductual nuestro de hacer la tesis, debemos revestirlo de una serie de normas de autorregulación. Dedicarle un tiempo todos los días a las lecturas, al acceso a las fuentes, al análisis de los datos, etc. Voy muy rápido, perdonadme. Y, en consecuencia, hay que fijar protocolos de actuación. Tenemos que fijar protocolos de actuación. A nosotros mismos, porque estamos solos en el empeño, debemos de autoimponernos una serie de protocolos de investigación. Esto ahora es mucho más fácil que hace 25 años. Si acudimos al libro de Humberto Eco de cómo hacer una tesis, pues ya resulta un poco carpetobetónico, pero lo que debería decir es esto: la necesidad de fijar protocolos de actuación en este proceso de la investigación, en donde ahora tenemos una serie de adelantos tecnológicos que facilitan la labor de una manera mayúscula. ¿Para qué esa fijación de protocolos? Para ser ordenados y para establecer criterios de actuación. Si almacenamos, siempre almacenamos de la misma forma. Si etiquetamos, siempre etiquetamos de la misma forma. Si archivamos, siempre archivamos de la misma forma. Si levantamos en nuestro cuaderno de bitácora fichas de campo, siempre las fichas de campo responderán al mismo modelo. Y eso es fundamental para la manipulación posterior. Porque esta es una serie de observaciones finales que haré al término de esta charla. Porque se escribe cuando se ha investigado. La redacción de la tesis es la consecuencia de haber investigado. Y aquí no vale la propiedad conmutativa, ni la propiedad asociativa. Aquí A más B no igual a B más A. Aquí es primero A y luego B. Primero se investiga y luego se escribe lo que se ha investigado. Se razona, se expone de manera estructurada. Y ese razonamiento sistemático, fundamentado y estructurado de lo investigado, a eso que vamos a defender, a eso le llamamos tesis. Pero no se empieza escribiendo antes, porque la investigación nos va a llevar por unos derroteros impensados. Voy muy rápido. 6. Documentación y lectura, doble flujo permanente. Queremos saber lo que no sabemos. Debemos de proveernos de toda la documentación necesaria, acudiendo a todas las fuentes posibles, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Si soy antropólogo y estudio el comportamiento de las comunidades gitanas en los contadísimos corrales que quedan de gitanos en ciudades andaluzas, pues puedo acudir al método de la observación participante, meterme dentro y participar del fenómeno social y antropológico para analizarlo. Y esa es una fuente primaria. Si quiero ver cómo se ha tratado, voy a mi terreno, como fenómeno de la crítica flamenca. Hay un tesista ahora que está haciendo esta tesis doctoral. Ha acudido a las fuentes primarias, que son los críticos del flamenco. Y los ha acudido con un mismo instrumento, con una misma herramienta prospectiva para obtención de documentación, que es una entrevista estructurada y pulida, donde cada uno a una misma respuesta tiene una conclusión distinta. A la hora de ponderar, de tamizar y de proyectar al final los resultados de la investigación será mucho más fácil. Tenemos que especializar todos nuestros esfuerzos intelectuales. Todos. No tenemos tiempo, no somos efectivamente experimentados, estamos solos, tenemos que especializar los esfuerzos intelectuales. Todo lo que escribamos, todo lo que leamos, a todas las fuentes que acudamos, deben estar asociadas, relacionadas directamente con el tema de nuestra tesis. Y todo lo demás lo dejamos para después. Esto es muy básico, muy peregrino, pero esencial. El ensanche gradual de la bibliografía y la actualización de la misma.
Una tesis que tarda 5, 6, 7 años y en 5 o 7 años puede haber cantidad de artículos publicados en revistas, de libros editados que te obligan a recomponer la situación. Porque hay alguien interesado en tu mismo ámbito de conocimiento, directa o colateralmente, que tiene una nueva aportación, que debe ser referida, que debe ser citada y reconocida. Y a esto, último, 7, el almacenaje operativo. Este es puramente instrumental, muy poco conceptual. Al principio he dado una serie de observaciones un poquito más densas, más conceptuales, al límite de mi limitado coeficiente intelectual, pero esto es absolutamente instrumental. El almacenaje operativo, necesariamente. El hábito de archivarlo todo y de archivarlo todo siempre de la misma forma. Y hacer distintas copias de seguridad para que no se pierda, si se pierde una, se tiene otra. Yo hoy me he traído la conferencia en papel, que es una antigua. En el PowerPoint convertido a PDF, enviado por correo electrónico, porque si falla algo tenemos los recursos para no perder el conocimiento. Estáis generando conocimiento con un gran esfuerzo, empeño y ansia, y lo perdéis. Ocho, el respeto necesario, pulcro, a la autoridad académica. El respeto. Lo propio se argumenta, se justifica, se fundamenta, pero lo ajeno se reconoce. No podemos efectuar nunca apropiaciones indebidas ni de ideas, ni de conceptos, ni de teorías, ni de afirmaciones. ¿Por qué? Porque pueden ser descubiertas. Y si son descubiertas, pueden ser plagios. Y si son plagios, dan con la tesis por los suelos, tumban nuestra tesis. Debemos ser honestos, sensatos, sinceros, honrados. Lo que es nuestro, lo investigamos, lo fundamentamos, lo defendemos. Lo que es nuestro, lo reconocemos. Citando adecuadamente, no convirtiendo la tesis, nuestra investigación, el resultado de nuestra investigación, en una refritura de citas. 9. Voy muy rápido para terminar tiempo. El contenido continente. ¿Qué quiero decir con el contenido continente? Que es verdad que lo que importa es el resultado, la consecuencia, el efecto último de nuestra investigación, que es lo que aportamos, lo que defendemos ante el tribunal el día del juicio final. Es verdad, eso es nuestra tesis. Pero aquí las formas cuentan. Cuentan desde un punto de vista normativo, porque debemos cumplir con una legislación que nos obliga a la satisfacción de una serie de pasos burocráticos, formales, ¿vale? Por algunos ya habéis pasado ustedes, taca-taca, ventanilla, ¿vale? 2. Una tesis es un fondo que tiene una forma, es un contenido que tiene un continente. Una tesis tiene una estructura esencialmente arborescente. Es un tronco que se ramifica en multitud de ramas. En multitud de ramas, a cada rama le llamamos capítulos, subcapítulos, subcapítulos de subcapítulos, debidamente ordenados, debidamente segmentados, debidamente referidos. Pero una tesis es eso, se va ensanchando. El índice es la fotografía de esa estructura arborescente, la fotografía clara, el pantallazo de esa estructura arborescente que tiene toda la tesis doctoral y que en sí misma tiene toda la investigación. Y una tesis doctoral responde con ciertos desfases, ¿no? Un aquilatamiento exhaustivo, responde a la secuencia de la novela clásica. Tiene introducción, nudo y desenlace. Cuando presentáis el documento de la tesis, va a tener una introducción, un nudo y un desenlace. Y todas, da igual que sean derecho, que sean comunicación, que sean química física, que sean telecomunicaciones, todas las tesis de administración pública, económica, todas responden a ese mismo arquetipo, a esa misma estructura, a esa misma secuencia, la secuencia de la novela clásica. Tiene una introducción, como la novela clásica, que está compuesta por el índice, los fundamentos metodológicos y la aproximación al objeto de estudio, que es el marco teórico e histórico. Es decir, cómo ha evolucionado el objeto de estudio en el tiempo y cómo ha sido estudiado por la comunidad científica. ¿O soy yo el primero que se acerca? O sea, qué suerte. Dios mío de mi vida. Imposible. Todo objeto de estudio es un objeto en conexión. Las clasificaciones son un rudimento que tienen los científicos para trocear la realidad, apartar la parte troceada para poderla analizar. Son fruto de
no son más que fruto de la abstracción. En la realidad no hay clasificaciones, están las cosas interconexas. Son interdependientes, están relacionados y en ciencias sociales de la comunicación ocurre. Consecuencias necesarias. Toda tesis, uno, tiene una parte introductoria inicial. Todas. Si vais a los índices de todas las tesis, le pondrán un nombre, otro, parecido. De campo semántico muy similar, pero tienen. El índice, bueno, los agradecimientos, todo esto, el índice, los fundamentos metodológicos y luego la aproximación al objeto de estudio. Tanto el marco teórico como el marco histórico. Eso es común. Como decía Parménides, de la nada es, que no partimos de la nada. Hay un montón de estudios acerca de ese ámbito de conocimiento que se han hecho anteriormente, deben ser debidamente expuestos. Ahora, el capítulo de la introducción no puede ser más grande que el capítulo del nudo, porque si no aquí hay un fallo, hay una descompensación, hay un engaño, hay una desproporción. El nudo es la investigación que hacemos. Es el desarrollo de la tesis, de la investigación, expuesto en nuestra tesis, mejor dicho, en los capítulos correspondientes. Capítulos que no se prefiguran al principio, sino que se ordenan y se disponen al final. Y luego el desenlace, como toda novela clásica. Introducción, nudo y desenlace. El desenlace son las conclusiones, donde nos las jugamos. Las conclusiones al final. Muchas, no demasiadas, pero bien expuestas, bien defendidas. Y luego todo, una serie de capítulos finales, bibliografía, anexos documentales. Antes un anexo documental era el Pentateuco. Ahora el anexo documental pues es un penco. Las nuevas tecnologías han comprimido el continente del contenido de la tesis. 10. Uniformidad. Esto es una observación ya de una persona que se ha formado en el ámbito de la ciencia de la comunicación, específicamente del periodismo, en el que las normas de estilo son fundamentales. Una tesis es un todo, segmentado en parte, pero es un todo, que debe responder a un estilo uniforme, de cabo a rabo, de principio a fin. Utilizamos la misma fuente para los títulos en todos los títulos, la misma fuente para los subtítulos para todos los subtítulos, la misma forma de citar, que sea válida, pero la misma. No citar de 15 formas distintas a lo largo de un proceso confunde, es un caos. Tiene que ser un todo ordenado, ¿vale? Voy muy rápido, hay muchas más cosas ahí porque es que veo que me voy a pasar y no quiero hacer. 4 nociones, aparte de estos 10 consejos. En el último yo hago mucho hincapié porque a veces una buena tesis la echa para atrás una mala presentación, pero una mala tesis no la defiende una buena presentación. Las 5 o 3 personas que se ponen delante para enjuiciar ponderada, equilibradamente, científicamente el trabajo realizado, no son tontos, tienen ya muchos años de mil y hechos, saben de qué va la historia, han investigado mucho y han dirigido muchas tesis doctorales. Si una buena presentación no esconde nunca una mala tesis, no. Aquí el maquillaje no es válido. 4 nociones, que es a lo que iba, fundamentales acerca del concepto del proceso de la investigación, la investigación primera, que es una tesis doctoral para el conjunto de los que estáis aquí. 1. Hay que elegir antes que investigar. Primero se elige el objeto de estudio, el tema, y luego se investiga. Si estamos en la definición de no saber qué vamos a investigar, no vamos a superar el punto de partida nunca. Con nuestras limitaciones, con nuestras incapacidades, con nuestra voluntad, con nuestras ganas de saber, con nuestra humildad. Sí, aquello que es verdad que la ciencia está para derribar errores más que para construir verdades. Y es cierto, como es cierta es aquella soledad que dice, volvería a aquellas piedras y en aquel mismo camino tropezaría con ellas. Así tenéis que hacer cuando investiguéis. Volver a las piedras y tropezar con ellas. Una y otra vez. Hasta que lo demostréis. Elegir el tema antes de la investigación. 2. Investigar antes que escribir. Obviamente. La escritura es la redacción de la tesis que hace al final cuando ya se ha investigado. A veces existe una tendencia
anómala, equívoca, a veces hasta esperpéntica, de tratar de escribir la tesis antes de investigarla. Estamos siendo predeterministas. No, la ciencia no es predeterminación, todo lo contrario. 3. La búsqueda precede el análisis, porque si no somos prejuiciosos. Aquí no hay prejuicio, no hay estereotipo. Decía Einstein, es más difícil deshacer un estereotipo que un átomo. Pero no podemos, porque si somos prejuiciosos, no somos científicos. El científico es juicioso, no prejuicioso. ¿Vale? Por lo tanto, la búsqueda precede la búsqueda. Y no al revés. Lo que decía anteriormente, aquí no vale nunca vale la propiedad conmutativa. Y por último, la estructura es previa a la redacción. La estructura de la tesis la tenemos que tener clara antes a redactar, porque si no nos estamos dando palos de fierro. Voy muy rápido, perdonadme la aceleración. Y voy terminando. Las 5 C de la investigación científica, de este remedio iniciático, de investigación científica que es una tesis doctoral. La primera C, la capacidad. Debemos ser conscientes de cuáles son nuestras capacidades. Capacidades que muchas veces están rodeadas de muchos condicionamientos contextuales, de muchas circunstancias personales. Queremos saber dónde está nuestro límite, tenemos que saber dónde está nuestro límite, porque a partir de ese límite ya no somos capaces de hacer nada. La capacidad, el principio de la humildad inteligente, de asumir desde el inicio todas nuestras limitaciones. Y ahí, en la estivación de las limitaciones, está la frontera de nuestras capacidades. 2. La constancia. Hace más el que quiere que el que puede. Constancia. Puedes tener 2 hijos, puedes trabajar en la redacción de un medio de comunicación que si quieres hacer una tesis, la haces. Quitándole horas al sueño. Es decir, una tesis tiene muchas servidumbres personales, familiares, de todo tipo. Es decir, de ver a la gente cómo disfruta en las cruces de Granada y yo con las fichas del noticiero granadino y el defensor de Granada. Un friki, sí. Pero al final, esto tiene mucho epicureísmo, ¿no? De hedonismo. Es el sacrificio que precede al placer. Y la felicidad es una felicidad que está rodeada y revestida de mucha solemnidad. Es decir, yo fui feliz. La felicidad es una experiencia compartida. Si no es una experiencia compartida, es egolatría. Y yo fui feliz porque vi a mi padre llorar. Mi padre es un taxista de pueblo, lloró el día que yo fui doctor. Y entonces la felicidad siempre es una experiencia delegada. Yo era feliz por delegación de mi padre. Capacidad, constancia, control. Método, orden, disciplina. Lo que os he dicho anteriormente. Si no, no hay control. Y si no hay control, sí, es uno de los principios básicos de la planificación estratégica. Es decir, ¿para qué se planifica? Sin planificación no hay control. Y sin control no hay mejora. ¿Para qué planificamos? ¿Para empeorar? No, para mejorar. Control. Si no controlamos, no avanzamos. 4. La creatividad. Es decir, desde el rigor, no desde la ficción. Es decir, antes he dicho que tiene la tesis, tiene la estructura de la secuencia clásica, la secuencia de la novela clásica, pero no una novela de ficción, todo lo contrario. Sí. Pero se permite un poco de creatividad, sobre todo más que de creatividad en alardes gráficos y que yo he asistido y he leído tesis que ya son como publicaciones buenas de verdad, es decir, con buenas fotos, buen anexo documental, con una labor de diseño espectacular. Lo que importa más el contenido que el continente, como decía anteriormente, pero sí se admite una cierta creatividad, una creatividad expositiva y una creatividad dispositiva y discursiva, es decir, conceptual. Ser capaces de acuñar conceptos y de defenderlos. Que luego serán neologismos, lo que sea. Pero esa creatividad, si somos capaces de racionalizarla y de exponerla, puede ser una aportación a la comunidad científica. 5. Y no por ser el quinto no es menos importante. Complejo, cero. Si os acomplejáis,
pero a Milanay o a Chantal, no podéis acomplejaros, tenéis que dar el paso, tomar la decisión de investigar con toda la ley, nunca mejor dicho, porque esto está muy normativizado. Pero no tenemos que superar lo que es el pánico del principiante. Todos hemos tenido el pánico del principiante, claro. Todos, en cualquier momento de la vida. La primera vez que hablas en público, la primera vez que redactas una noticia, la primera vez, el pánico de la primera vez. ¿De acuerdo? Voy terminando en 2 minutos. Esto es mucha tela para ponerme ahora. Yo lo que voy a hacer, como es demasiado, y solo tengo 1 hora y ya llevo consumido 55 minutos, no me voy a postergar más, voy a hacer como que los periodistas vivimos de relatar la realidad en un tiempo tasado. Si me paso del tiempo, como luego le voy a decir yo, tiene 20 minutos para la rueda de prensa. Más es mucha tela. 15 minutos para el discurso. Termino, os voy a pasar toda esta PDF, toda esta documentación que he traído, que está contenida en este pequeño, insignificante e intrascendente opúsculo, que es El investigador en su laberinto, que publiqué ya hace unos años. Lo publiqué en un momento en el que empecé a dirigir algunas tesis, que ahora están terminando, y los tesistas mis alumnos estaban en la misma situación que yo estaba cuando estaban ellos, ¿no? Pero voy a tratar de sistematizar lo que pienso ahora con arreglo a lo que viví entonces. Y salió esto. Y una pequeña síntesis de eso es la exposición que acabo de relatar. Yo no me quiero extender más, simplemente recurrí a la sabiduría epistemológica y humanística del flamenco, en sus letras, en sus coplas. Es una letra de flamenco. No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá, que hay una cosa más bonita que saber sin preguntar. Cogéis esa soledad. Hay que cantar tú. Bueno, se puede, ¿eh? En otros tiempos me hubiera tirado a cantarla, porque se canta por Alcalá perfectamente. Cogéis esa letra y tiradla a la basura. Directamente. Porque os vais a situar en las antípodas de la situación intelectual a la que tiende esa letra. Es decir, no preguntes por saber que el tiempo te lo dirá. No tenemos tiempo. El tiempo es limitado. Como decía Descartes, somos res cogitans y res extensa. Pero si limitada es una, más limitada es la otra. Tenemos muy poco tiempo. No tenemos que esperar a que el tiempo nos lo diga. Tenemos que arrancárselo nosotros al tiempo. Que no hay forma más bonita que saber sin preguntar. No tenemos que preguntar. Ser tremendamente mayéuticos. Hartiblemente mayéuticos. Porque la pregunta, la duda, siempre precede al conocimiento. Porque la certeza siempre nos paraliza. Y porque esto era todo lo que humildemente yo quería decir. Voy a terminar con una cita muy científica de Lina Morgan. Agradecido y emocionado.